tardes, familia dominicana. Hoy una nueva entrega de Medicina de Cuerpo y Alma con un contenido muy interesante. Junto a mi compañera, la doctora Alba Luz Rodríguez, médico dermatólogo, quien nos hablará sobre qué va a ser su diserción hoy, doctora. Bueno, hoy tendremos un contenido interesante para todos ustedes. Vamos a hablar de cuándo debemos chequear nuestros lunares. Y yo hablaré sobre priapismo, eso es la erección permanente del pene. Aparte, en nuestra tercera sesión estará el doctor Wilfredo Rivera Rodríguez hablándonos sobre cataratas y glaucoma. Quédese con nosotros aquí en su programa Medicina de Cuerpo y Alma. En el día de hoy tenemos un contenido muy bueno para todos ustedes. Luego de la pausa estaremos con nuestra cápsula dermatológica. Continúe en sintonía con nuestro programa. Tras intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó esta semana en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Sin embargo, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, informó que propondrá que la pena simple por corrupción sea de 10 a 20 años de cárcel. Asimismo, serán celebradas vistas públicas para escuchar a la población sobre el proyecto. La Comisión de Interior y Policía estudió el proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la Comisión Especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de cuándo debemos de chequear nuestros lunares. Bueno, bien sabemos que los lunares, que es el nombre común con lo que conocemos las manchas que aparecen regularmente con el nacimiento, el término médico de los lunares son los nevos. Los nevos son muchos y de diferentes composiciones, pero los lunares, que no son más que manchas de diferentes tamaños y colores, que pueden ir desde milímetros hasta centímetros, pueden ser marrones, negros y hasta rojos, y pueden estar en cualquier parte de la superficie cutánea. Quiere decir que pueden aparecer en el cuero cabelludo, dentro de la boca, en las mucosas, planta de pies, entre los genitales. Y estos lunares, que no son más, pueden ser lisos, de superficie lisa, o pueden ser un poco abultados. Las personas pueden tener pocos lunares. Hay personas que realmente tienen pocos lunares. Por favor, vamos a ver la imagen anterior. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pueden ser pocos, pero hasta los 40 años nosotros podemos tener aparición de lunares. Quiere decir que aunque usted no nazca con esos lunares, a medida que uno va creciendo, hasta los 40 años pueden aparecerle lunares. Y hay personas que se documentan hasta con 50 lunares en todo el cuerpo. ¿Qué sucede? Que a medida que va uno creciendo en edad, avanzando, los lunares, que no son más que máculas derivadas de los melanocitos, que son células en la piel y que pueden crecer, pueden presentar cambios de ser manchas benignas sin ningún problema a convertirse en cánceres agresivos, y el principal cáncer que aparece por la transformación de un lunar es el melanoma maligno. Cabe destacar que el melanoma puede aparecer de novo, quiere decir que puede aparecer sin usted tener ningún lunar previo, sino que puede aparecer por antecedentes familiares de cáncer melanoma, puede aparecer por exposición solar o insolaciones durante la vida, no necesariamente de lunar, pero el cáncer que deriva de un lunar que cambió, que se transformó, regularmente es el melanoma. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los lunares que nos dan problema a nosotros? Bueno, los lunares que están ubicados en zona de trauma
o en zonas donde nosotros, por ejemplo, la planta de los pies, donde tenemos que estar apoyando, puede producirnos problemas. También pueden tener transformación lunares que se encuentren en zonas muy discretas, por ejemplo, entre los genitales, en el cuero cabelludo, en la boca, que son zonas, por ejemplo, las axilas, que nosotros no estamos constantemente mirándonos y que no nos damos cuenta si ha habido algún cambio. ¿Qué ha pasado? Que como hay lunares que nos dan cambios, se ha hecho una estandarización que se denomina ABCD del melanoma. Y vamos a ver esta imagen, la próxima, aquí. El ABCD del melanoma no es más que un protocolo que se utiliza clínicamente para nosotros evaluar si ese lunar que era benigno y no daba ningún problema ahora está presentando cambios, y lo podemos ver nosotros macroscópicamente. Quiere decir que nosotros podemos darnos cuenta con nuestros propios ojos si un lunar puede tener transformación maligna. Lo primero que evaluamos es la asimetría. La asimetría no es más que el lunar está de un lado de una forma y de otro de otra. O sea, puede que el lunar esté de un color de un lado y de otro del otro lado. También los bordes del lunar que suelen difuminarse y perderse. Lunares que eran bien delimitados, bien bonitos, de un color uniforme, comienza a cambiar de color. También nosotros vemos que si el lunar era marrón, por ejemplo, y se está tornando oscuro o de un color rojizo, es indicativo de chequearse un lunar. Si el lunar, por ejemplo, aumenta de tamaño o usted le comienza a crecer un lunar y usted se lo ve más grande, entonces es indicativo de chequeo. La aparición, por ejemplo, de nódulos o bolitas, digámoslo de ese término, encima de un lunar, de una mancha, es indicativo de chequearse un lunar. Un lunar que comience a picar o a doler cuando no daba síntomas anteriormente, pero usted está notando que ese lunar le está aumentando de tamaño y que le pica o le duele, igual es indicativo de chequearse el lunar. También si usted tiene una mancha de recién aparición, quiere decir que le aparece un lunar que aunque hasta los 40 años es normal, pero si usted se nota un lunar nuevo de reciente aparición que usted no se lo veía, principalmente en áreas en donde el sol le da, es bueno que consulte con su dermatólogo. Veamos más adelante nuestra próxima imagen. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer melanoma o que se transforme un lunar? Por ejemplo, se documenta que las exposiciones solares sin una protección adecuada, por ejemplo, personas que se insolan y que son de piel clara y que, por ejemplo, tienden a insolarse, esos son personas que pueden desarrollar melanoma. Las personas que utilizan cámaras de bronceado, pues hay personas que les gusta broncearse la piel en estéticas y en centros en donde se utiliza bronceado con cámaras. Esas radiaciones pues producen daño al ADN celular y esos melanocitos que antes eran buenos comienzan a proliferar malignos y se convierten en cáncer. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, estar atentos, ya que si usted se nota un lunar que le está creciendo, que ha cambiado de color, que le pica o que le duele o que le arde, o se nota una mancha nueva en su cuerpo, ya usted siendo adulto, lo ideal es visitar al dermatólogo. ¿Qué nosotros hacemos? Bueno, en primer lugar podemos hacer dermatoscopía, que es esta imagen que vemos en donde estamos chequeando un lunar con esta lupa de alto aumento y que nos permite a nosotros tener un diagnóstico más cercano a si es benigno o maligno el lunar. Nosotros con ese lente de dermatoscopio podemos ver cambios a simple vista con el aparato que nos dicen a nosotros si el lunar tiene transformación o no. Y claro, la biopsia, que es insustituible, porque nosotros tenemos que estudiar ese lunar, verlo en el microscopio para certificar si hay un cambio premaligno.
¿Por qué es bueno nosotros atendernos con tiempo? Bueno, porque con tiempo, en el caso de que se haya convertido en una displasia, un cambio premaligno, la conducta es extirpar el lunar, quitarlo. Y da tiempo. Realmente, cuando nosotros tenemos lunares que nos están causando cualquier tipo de problema y lo quitamos, el paciente muchas veces da tiempo a que no desarrolle cáncer melanoma. El melanoma es uno de los cánceres más agresivos que existen y que se ha documentado que se disemina rápidamente, de piel se va a otros órganos. Entonces da tiempo muchas veces a nosotros hacer un abordaje temprano, extirpación del lunar y una educación al paciente sobre la utilización del protector solar. Muchas veces el paciente nos dice a nosotros, no es que yo no cojo sol, pero simplemente con una insolación en la vida, refieren los libros, ya es un factor de riesgo para que el paciente tenga melanoma. Si usted es una persona clara, de ojos claros, blanco, de pelo claro, y tiene muchos lunares o tiene lunares en áreas donde le da el sol, usted tiene que tener una protección solar mayor que los otros. ¿Por qué? Porque usted es candidato a transformación de un melanoma. También es importante, y aprovecho el espacio para decir a los pacientes, que se miren la planta de los pies. Cuando se bañen y se sequen los pies, mirarse la planta, porque en la planta de los pies es donde aparece el melanoma más frecuente en la República Dominicana, que es el melanoma de planta de pie, y es una mancha negra que aparece en la planta de los pies. Y son zonas que no estamos acostumbrados a estar mirándonos. Igual que en los genitales, por ejemplo, en las mucosas, como en las encías, en la lengua, ahí también suelen aparecer lunares. Y da la recomendación, claro está, de que acuda a su consulta dermatológica en caso de usted presentar una mancha de reciente aparición o un lunar que le ha comenzado a crecer, le duele, le pica o ha cambiado de color. Hasta aquí en la tarde de hoy mi cápsula aquí en Medicina del Cuerpo y Alma. Espero verlos nuevamente y luego de esta pausa continuamos con nuestro doctor, el doctor Juan Carlos Estrella, quien nos estará hablando acerca de priapismo, así que no se lo pierdan. Luego de esta pausa continuemos con nuestro programa Medicina del Cuerpo y Alma. Tras intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó esta semana en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Sin embargo, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, informó que propondrá que la pena simple por corrupción sea de 10 a 20 años de cárcel. Asimismo, serán celebradas vistas públicas para escuchar a la población sobre el proyecto. La Comisión de Interior y Policía estudió el proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la Comisión Especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy buenas tardes y siguiendo con la programación de Medicina de Cuerpo y Alma, hoy con nuestro programa, la cápsula urológica sobre el priapismo. ¿Qué es el priapismo? Es una condición en la que se presenta una erección prolongada del pene, una erección no deseada, por un tiempo definido que tiene que ser mayor de 4 a 6 horas, sin estímulo sexual y aún después de haber cesado este. ¿Por qué se llama priapismo? Se debe a una resemblanza con un personaje de la mitología griega que se llama Príapo. Príapo era hijo de Dionisio y Afrodita. Dionisio era el dios del vino, de la bacanal, de los placeres, y Afrodita la diosa de la belleza, del placer, de la sexualidad. Hay varias teorías por las cuales Príamos presentó ese priapismo. Una de ellas es que siendo el hijo de Dionisia y
Afrodita sería el personaje de la mitología más desinhibido, pero también era el vigilante de los pastores de los huertos y su esfinge se usaba para prevenir el mal de ojo. La otra teoría por la cual Príapo adquirió su priapismo, valga la redundancia, es que Afrodita, en uno de sus viajes a la India, tuvo contacto con Zeus y de ahí nació supuestamente Príapo. Príapo entonces fue maldecido por Hera, que era una de las mujeres de Zeus, y lo condenó a tener una erección permanente todo el tiempo. El problema también no era ese, era que con ese priapismo y esa desproporción, porque era viejo, era un enano y tenía un pene desproporcionalmente grande, no podía reproducirse ni ser amado por ninguna mujer. De ahí viene priapismo y el origen de la palabra priapismo. Pero otro dato interesante es que Príapo, al ver su madre esta condición, fue abandonado y Príapo fue criado por pastores. De ahí que sea también el vigilante y el protector de los pastores y de los huertos. Existen dos tipos de priapismo principales. Ya dijimos que el priapismo es una erección prolongada por más de 6 horas, no deseada, sin estímulo sexual o después que esté cesado. Se habla del priapismo oclusivo, priapismo frío, priapismo que se ve en los falsémicos y que corresponde a más del 95% de todos los priapismos. Y este es el que es doloroso, es un priapismo que el pene luce isquémico, necrótico, al contrario del priapismo arterial. El priapismo arterial sucede cuando hay una lesión neurológica que causa una vasodilatación intensa con un flujo intenso hacia las cámaras sanguíneas del pene, o existe por un trauma o por inyección de sustancias vasoactivas para provocar erección, la rotura o una fístula arterial que provoca un priapismo arterial o recurrente. Las causas principales son los trastornos hematológicos, como ya dijimos, es muy frecuente en los falsémicos, pero también se ven en las anemias falciformes, las talasemias, las leucemias y otro tipo de cáncer como los linfomas. Y ocurre nos recuerda las crisis veno-oclusivas de los falsémicos, que esto no es más que esa misma crisis que ocurre en el pene y causa una obstrucción venosa que retiene toda la sangre en el pene. También los cánceres, sobre todo los tipos pelvianos, dígase de próstata, de colon, de testículo, los cánceres de pene, y en ese caso se llama un priapismo maligno y ocurre cuando una metástasis invade las cámaras sanguíneas de sangre, por donde la sangre sale después que sucede la desensibilización. Los fármacos, los mismos fármacos para la erección, como son todos los que conocemos, el vardenafil, el tadalafil, el sildenafil, los anticoagulantes, las neoplasias, los fármacos que usamos para la depresión y drogas como la cocaína y el cannabis. También se habla de que picaduras de insectos como el escorpión y la araña errante del banano, que se ve en Brasil y algunos países africanos, hasta produce un priapismo tan intenso que está siendo estudiado actualmente como sustancia vasoactiva para tratar pacientes con disfunción eréctil. Se habla también de la trazodone, que era un antidepresivo que se usaba, que causaba priapismo. Las causas son múltiples y ¿cómo se diagnostica? Bueno, es muy sencillo porque el paciente acude con el priapismo, uno ve el pene en erección y ya uno sabe lo que está sucediendo. ¿Cómo sabemos si es un priapismo veno-oclusivo de un priapismo arterial? Bueno, el 95% son veno-oclusivos, pero también con una pequeña punción sacando un poco de sangre, si la sangre es roja, vívida, rojiza, bien intensa, es un priapismo arterial. Si la sangre es negra, coagulada, es un priapismo veno-oclusivo o isquémico.
La sonografía Doppler a color también nos va a decir. Si la sonografía presenta vasos arteriales activos, es un priapismo arterial. Si no se ve nada, ninguna actividad, ni siquiera venosa, eso quiere decir que el priapismo es venoclusivo, isquémico o venoso. Y también se usa una técnica que se llama la cavernosografía, que es inyectando contraste en las cámaras gástricas a través de una aguja. Sobre el tratamiento, decimos que el tratamiento es clínico o médico, se puede hacer en la misma emergencia o quirúrgico. ¿Cuál es la meta del tratamiento? El tratamiento lo que persigue es evitar la necrosis del pene para que el paciente no vaya a quedar con una disfunción eréctil permanente. Porque si usted retrasa mucho el tratamiento, el pene queda con una necrosis y se infartan todas las estructuras del pene que conducen a la erección. Ahí vemos también una punción bilateral. El tratamiento médico es la punción y el drenaje con o sin inyección de suero salino con el lavado, para producir un lavado. Esta aspiración puede ser con la introducción dentro de los cuerpos cavernosos de sustancias vasoactivas como son anestésicos locales, el más usado la silocaína, para suspender, para contrarrestar el estímulo nervioso al priapismo, y la epinefrina para causar una vasoconstricción arterial para que no siga llegando más sangre. Ya si el lavado, la punción con lavado y la introducción de sustancias vasoactivas ya mencionadas no acaban con el priapismo, entonces hay que ir a los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos quirúrgicos se habla de las comunicaciones o crear una fístula, ya sea permanente o transitoria, entre el cuerpo cavernoso o el cuerpo esponjoso, que es el que recubre la uretra, es decir, por donde nosotros urinamos, o el glande. En una de las gráficas se ve de que el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso son dos estructuras diferentes. Y el tratamiento quirúrgico se basa en comunicar el cuerpo cavernoso con el cuerpo esponjoso de la uretra y el glande. Ahí está, ahí se ve muy bien la parte del glande y de la uretra y también de los cuerpos cavernosos. Lo que tiende es la fístula a comunicar el cuerpo esponjoso con el cuerpo cavernoso. Siempre con una fístula es transitorio, esa punción se hace a través del glande, porque los dos cuerpos cavernosos terminan donde el glande comienza. Además, evitamos de que esa punción siga botando sangre y nos crea un hematoma subdérmico en el pene, que tiene también un curso muy tórpido. Por último, para los falsémicos hacen erecciones recurrentes, intermitentes. Antes se usaba un mismo medicamento que se usa para tratarlos a ellos médicamente, ambulatoriamente, que era la pentaxosina, comercialmente Trental, y hoy se está usando con muy buen éxito el tadalafil en 5 miligramos en uso diario para evitar la trombosis recurrente y el priapismo recurrente en los falsémicos. Ya decimos, el tratamiento, la base del tratamiento es evitar que las estructuras penianas se necrosen y que el paciente no quede en una disfunción eréctil permanente. Los pacientes con priapismo que usan sustancias vasoactivas para provocar erecciones deben también estar atentos y no deben perder más de 4 o 6 horas. Si el priapismo no regresa espontáneamente, deben buscar ayuda médica y asistir a una emergencia para que sea llamado el urólogo. Hasta aquí nuestra cápsula urológica, hoy con el tema de priapismo. No se pierda el contenido siguiente de nuestro programa, siga con nosotros. Muy buenas tardes, queridos amigos dominicanos, aquí en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, y tal como habíamos prometido, nuestra entrevista con el doctor Wilfredo Rivera Rodríguez, médico oftalmólogo, quien nos hablará hoy sobre las cataratas y el glaucoma, dos importantes causas de problemas en la visión en el día de hoy en República Dominicana. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta amable invitación a su programa, que contribuye a la documentación de la salud de las personas. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerlo por aquí. Doctor Rivera, vamos a comenzar con las cataratas. ¿Qué son las cataratas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, las cataratas son una opacidad de un lente natural
que se llama cristalino, que ocurre generalmente con la edad, por una desnaturalización de las proteínas de ese lente. Esta es la principal causa de ceguera en el mundo y es, por suerte, la principal causa de ceguera curable también, porque se cura completamente con una cirugía. Las causas de la catarata, como les había mencionado anteriormente, la primera es la edad. Es la causa más frecuente y como la población va envejeciendo cada vez más con el tiempo, pues cada vez se espera que haya más cataratas. Por suerte, esta patología se resuelve con una cirugía que hoy en día es rápida y sencilla. Es una cirugía que dura unos minutos y la recuperación es bastante rápida. Es decir, que actualmente no debería haber justificación para que hubiera ceguera por catarata, en muchos pacientes. El cristalino, como usted mencionó, que es un lente del ojo que se empaña, se opacifica, todo lo podemos ver. Porque, por ejemplo, es la bolita pequeña que está en el centro del color del ojo. Si usted tiene los ojos negros, marrones, azules, grises, verdes, es la bolita negra que se ve adentro del ojo. Ese es el cristalino, ¿es cierto? Cierto, realmente se ve negro porque el cristalino, como se ve en esa imagen que está en la pantalla, el cristalino cuando es transparente no se ve, por eso se ve negro. Contrario a lo que vemos en ese ojo, que se ve una imagen blanca, que ya se trata de una opacidad ocasionada por los cambios en el cristalino y que es la que se llama catarata. O sea que eso blanco que se ve ahí es un ojo que tiene catarata. Correctamente. Porque el cristalino es un lente en forma como de oval, ¿no? Correcto. Que se aplasta y se alarga dependiendo de la distancia que queremos enfocar, que estamos viendo, ¿no? Y eso también, aparte de que se oscurece, también se endurece y uno no acomoda y no puede ver, que eso que se llama presbiopsia. Presbicia. Ciertamente, después de los 40 años es que se comienza a ver los cambios más notables en el cristalino. Y esos cambios, como bien menciona, provocan el endurecimiento del mismo y asimismo la opacificación de este cristalino. Ese endurecimiento hace que ya no tenga la misma flexibilidad de antes y se origina lo que se llama presbicia, que es la dificultad para leer de cerca y ver los objetos cercanos. Doctor, ¿y en qué sexo es más frecuente la aparición de cataratas? ¿En el hombre o en la mujer? Es similar en ambos sexos, pero sí es más frecuente en algunas enfermedades también, como la diabetes, como enfermedades inflamatorias, el uso de cortisona y otra serie de condiciones. Enfermedades metabólicas congénitas. Condiciones que hacen que tal vez aparezca más temprano. Como la galactosidosis, las mucopolisacaridosis. Enfermedades por depósito. Inclusive hay cataratas congénitas con las que el niño nace y que deben ser abordadas por el oftalmólogo pediátrico rápidamente. Y se observa porque se ve lo que se llama leucocoria, que es una pupila blanca y que es indicativo de que hay un problema que pudiera ser catarata, pero pudiera ser también otra patología. Es decir, que cuando en un niño se note cualquier cambio, aunque no es tan frecuente la catarata congénita, cuando en un niño se notan esos cambios, pues inmediatamente debe ser referido al oftalmólogo. Debe entonces enviarse a evaluar. Correctamente. Doctor, hay una relación directa, se habla de eso, ¿no? De la relación de los rayos ultravioletas con la aparición de cataratas y también con la dieta. Nosotros tenemos, por un lado, muchas frutas en el país y el dominicano le gusta comer mucha fruta, pero por el otro lado tenemos la incidencia de los rayos ultravioletas, vivimos en la línea ecuatorial. ¿Qué hay de cierto en eso? Ciertamente, los rayos ultravioletas intervienen no solo en este tipo de patología, interviene también en algo muy frecuente que existe
también más frecuentemente en sitios donde estamos más expuestos a los rayos ultravioletas, como es el pterigium. La catarata uña. ciertamente sí es más frecuente si te expones más a rayos ultravioletas. Pero la causa principal de la catarata es la edad. Y igualmente es más frecuente en personas que tienen familiares que tienen catarata. Doctor, el pterigium es lo que la gente le llama uña. Correctamente. Que tengo una uña. Correctamente. Y por eso se recomienda, para terminar lo que estábamos hablando, el uso de lentes con protección ultravioleta. Deberíamos en países como el nuestro utilizar lentes con protección ultravioleta siempre. Siempre. El sol está acabando con... Se habla de la Con los dieta. Es cierto que los antioxidantes en las frutas, el té, las verduras, todo eso ayuda a retrasar la opacificación del cristalino, las cataratas. Los antioxidantes son buenos para muchas de las patologías que se presentan. No solo eso, sino también para patologías a nivel de la retina y a nivel de otros órganos del cuerpo, ciertamente. Sí, porque los antioxidantes pues previenen y retrasan el envejecimiento, eso sabemos bien. Y los daños que causa los efectos de la radiación solar se retrasan con la utilización de antioxidantes. Correctamente. Esa patología que usted mencionó, el pterigium, que muy pocas personas la conocemos con ese nombre, que se llama popularmente la uña, es muy frecuente. Yo he visto muchos pacientes en el país también operados de uña en un ojo. Ciertamente. ¿Y esto a la uña qué se debe? ¿Qué es lo que causa la uña, el pterigium? Mira, ahí también, primero que nada, es más frecuente en países como el nuestro, en que hay mucha exposición, como mencionamos anteriormente, hay los rayos ultravioletas, e igualmente también hay un componente hereditario. Tú ves que cuando hay familias que tienen pterigium, otros miembros de la familia pueden tenerlo. El pterigium se resuelve con cirugía, mediante cirugía, y el único inconveniente es que tiene cierta tasa de recidiva, es decir, de que vuelva a salir. Vuelve a salir. Vuelve a salir. Sin embargo, existen existen medicamentos y existen técnicas que han ayudado a que estas recidivas se presenten de una manera menos frecuente. Menos frecuente. Doctor, la cirugía de cataratas es ambulatoria, es con anestesia local, ¿cuánto dura? Y hay muchas técnicas, la técnica antigua que era abriendo, resecando el cristalino. Sí. La cirugía de catarata actualmente es una cirugía bastante sencilla y rápida. Se realiza mediante un método que se llama facoemulsificación, en el que, como ustedes ven en esas imágenes, se introduce al ojo una sonda que emite ultrasonido. Este facoemulsifica, emulsifica el cristalino, lo aspira y posteriormente se introduce un lente intraocular en el lugar que estaba el cristalino, que va a hacer las funciones, a sustituir al cristalino y a hacer las funciones que éste desempeñaba. Actualmente hay también muchos lentes intraoculares de diferentes tipos, y hay lentes intraoculares que ayudan a controlar el astigmatismo también, y lentes intraoculares que te sirven para la visión cercana y lejana. Eso que vemos ahí es la imagen de un tipo de lente intraocular. Sí, mire lo pequeño que es, que cabe y sobra espacio en la yema de un dedo. Y esos anzuelitos, esas curvitas que tiene alrededor, ¿para qué sirven, doctor? Esas son lo que le decimos las patas del lente intraocular, y eso es lo que hace que el lente se fije en su posición. Su posición, ahí no se mueva ni nada. Correctamente. Doctor Rivera, ¿por qué la cirugía hacen un ojo primero y después el otro? ¿Por qué no lo hacen los dos? Si es tan sencillo y tan simple. Mira, hay médicos que hacen los dos ojos en una... Pero en mi opinión no es lo recomendable, porque para una cirugía electiva no vale la pena someter, es mi opinión, no vale la pena someter a los riesgos que pudiera implicar que se presente una inflamación o una infección grande que pudiera afectar tanto uno como el otro ojo, cuando es una cirugía electiva que se puede hacer perfectamente a los pocos días de haberse operado el otro. Incide,
¿Incide en el éxito de la cirugía el tipo de catarata? Porque tengo entendido que existen las cataratas corticales, que son en la periferia del cristalino, las cataratas nucleares, que son en el centro. ¿Cómo evoluciona? ¿Hay complicaciones dependiendo del tipo de cataratas? ¿Cuáles son las más frecuentes? Bueno, lo ideal en las cataratas es operarlas cuando todavía no están tan densas. En países más desarrollados se operan cataratas con visiones mucho mejores que la que nosotros tomamos aquí. El concepto de madurez de una catarata ha variado mucho, pues anteriormente no había los requerimientos visuales que hay hoy en día. Entonces, la gente está necesitando que se les practique cirugía de catarata de una forma más temprana que como se hacía anteriormente. ¿El uso del cigarrillo, doctor Rivera, incide en la aparición de cataratas? ¿Hay una relación directa o simplemente estadística? Se ha mencionado, al igual que otros factores, como la diabetes, enfermedades como la diabetes y, como mencionaba anteriormente, trauma, esteroides, pero el cigarrillo, hasta ahora no se ha encontrado nada beneficioso para el cigarrillo en el campo de la medicina. Doctora, ¿a qué edad es recomendable que las personas ya comiencen a tener un chequeo por el área de oftalmología para hacer un diagnóstico temprano de la condición y que se pueda entonces actuar de una manera rápida? ¿Siempre va a ser quirúrgica el manejo o hay algunas otras alternativas a la cirugía en este caso? Mira, con relación a la edad, es bueno señalar que debería empezarse las revisiones las revisiones oftalmológicas desde temprano en las personas. Se recomienda que si el pediatra o alguien nota en un recién nacido, por ejemplo, alguna patología o algo que sugiera que debe ser referido al oftalmólogo, este referimiento debe hacerse de manera oportuna y rápida. Y más en caso de niños que son prematuros y han tenido otra serie de condiciones. Posteriormente, es bueno evaluar a los pacientes cada 1 o 2 años, pero sobre todo después de los 40 años hay que hacer más evaluaciones porque es cuando tienden a presentarse más cambios que pueden generar enfermedades como la catarata y el mismo glaucoma, del que vamos a hablar un poco más adelante. Y el ojo es un mundo, o sea, en un chequeo ocular se puede diagnosticar hipertensión, hasta los tumores cerebrales dan cambios a nivel ocular que el oftalmólogo puede darse cuenta con un simple fondo de ojo. Ciertamente, hay muchas enfermedades que pueden ser diagnosticadas y de hecho, nosotros hemos diagnosticado muchas enfermedades por hallazgos que encontramos en los ojos. Bueno, se habla de la iridología, de que muchos médicos naturales leyendo el iris te diagnostican un trastorno en el cuerpo. Sí, ciertamente, aunque leen. no... Leen por el ojo. Sí, pero aunque realmente no, el fundamento científico... La base. Leí en el periódico en estos días un aumento en la incidencia del queratocono por el uso de aparatos electrónicos por tiempo prolongado en niños. ¿Qué tiene que decir de eso? El queratocono con el uso de electrónicos en niños. Mira, el queratocono es una degeneración de la córnea, pero se asocia más bien a otro tipo de patologías y a otro tipo de problemas. Una cosa que se asocia mucho al queratocono son las alergias. Porque dermatitis atópica. El niño tiende a rascarse mucho el ojo y en eso yo quiero llamar la atención a los padres, que si ven que un niño se está rascando mucho los ojos, debe ser llevado al oftalmólogo para ser tratado oportunamente porque eso va debilitando la córnea y puede originar el queratocono. Es decir que hay un sinnúmero, el ojo es un mundo, como menciona. Sí. Incluso dentro de los oftalmólogos hay muchas subespecialidades. Claro. Uno de retina, uno del iris, el otro de... Patólogos.
Así es, en la oftalmología Ha avanzado mucho. es como dices, un mundo y es tan amplia en un órgano tan pequeño que existen muchas subespecialidades dentro de la oftalmología, como mencionaba Juan Carlos, que como segmento anterior, córnea, glaucoma, subespecialista en oftalmología pediátrica, en enfermedades inflamatorias. Es un mundo bastante amplio y fascinante. Doctor, otra pregunta que tengo para usted, su interesante intervención, es que el cristalino está contenido en una cápsula, ¿verdad? Correcto. Esa cápsula en la cirugía se queda, se va, la sacan ustedes, o porque hace tiempo que se habla de trastornos de fibrosis de la cápsula y todo eso. ¿Qué hacen con la cápsula los oftalmólogos? Mira, en una de las gráficas que se pasó anteriormente, se observaba varias imágenes De una cirugía. de una cirugía, y ahí se ve cómo el cristalino está contenido dentro de una cápsula. Lo que nosotros hacemos es entrar por la parte anterior del ojo por una herida pequeña. Mira, ahí hay una gráfica. Entramos por una herida pequeña y se realiza una apertura circular en la cápsula anterior para tener acceso al núcleo del cristalino. Y una vez que tenemos acceso al núcleo del cristalino, se utiliza el aparato de facomulsificación para Colocar el lente. para emulsificar el cristalino, es decir, para irlo desbaratando, por así mencionarlo. Como lo vuelven como Y una así malteada. mismo, Y después lo aspiran. Así mismo se va aspirando, y una vez que se aspira, pues el lente se coloca y el apoyo del lente es la bolsa capsular. La parte remanente de la cápsula anterior y la cápsula posterior. Por eso es importante y muy delicada esta cirugía, porque hay que tratar de preservar la cápsula posterior durante la cirugía, que es muy frágil y se puede romper fácilmente. Bueno, queridos amigos, continúen con nosotros aquí en su programa Medicina de Cuerpo y Alma. Estamos con el doctor Wilfredo Rivera, médico oftalmólogo, hablando sobre lo que son las cataratas y el glaucoma. Seguimos luego de esta pausa. Continúe con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la comisión especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los Aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludos, seguimos en nuestra segunda sección, aquí con la entrevista del doctor Wilfredo Rivera Rodríguez, médico oftalmólogo, y seguiremos hablando sobre la glaucoma. El glaucoma. El glaucoma, sí señor. ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que es el glaucoma, doctor? El glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico y que va provocando degeneración del nervio óptico, y se asocia a un aumento de la presión, a una intolerancia a la presión intraocular. Generalmente la presión intraocular está elevada, pero igualmente puede ser normal. Hay nervios ópticos que son más susceptibles a estos cambios de presión intraocular, y esos nervios son los que se ven afectados, aunque la presión intraocular se encuentre dentro de límites normales. ¿Y cuáles síntomas da eso, doctor? ¿Qué puede percibir el paciente? ¿Qué se puede sentir cuando padece de glaucoma? Mira, en este punto yo quiero recalcar de nuevo la importancia de hacerse sus exámenes de rutina con frecuencia, ir al oftalmólogo cada año, sobre todo después de los 40 años, porque el glaucoma no da síntomas. La forma más frecuente de glaucoma no da síntomas. Hay unos glaucomas que sí dan síntomas, pero el glaucoma que conocemos como glaucoma crónico simple o glaucoma de ángulo abierto
no da ningún tipo de síntomas. Y la persona, como no se ha hecho ninguna evaluación, va perdiendo poco a poco el campo visual y al no perder la visión central, sigue viendo bien de frente y no se da cuenta que ha estado perdiendo el campo y se viene a dar cuenta cuando ya está avanzado y es muy tarde. Y el daño que se genera por el glaucoma no es recuperable. No es reversible. No, sin embargo, el glaucoma, en alrededor del 90% de los casos de glaucoma, si se detectan a tiempo, son perfectamente controlables y se previene la ceguera en esos casos. O sea que el glaucoma también, igual que la catarata, puede producir ceguera. Claro que sí, solo que la del glaucoma es irreversible. La catarata se cura, como mencionamos anteriormente, con una sencilla cirugía que dura unos pocos minutos. El glaucoma no. O sea que el glaucoma no es más que el aumento de la presión de los líquidos dentro del ojo. Sí, se asocia, el factor que más se asocia es el aumento de la presión, aunque, como mencioné anteriormente, en algunos ojos la presión puede estar normal. Y se menciona más bien una intolerancia a la presión intraocular. Y hay otros factores que inciden en el origen del glaucoma que todavía no son bien conocidos. Pero el factor que podemos controlar mejor es la presión intraocular, que debe mantenerse por debajo de los 20 milímetros de mercurio en el ojo. Doctor, ¿y a qué edad aparece el glaucoma regularmente? El glaucoma puede aparecer a cualquier edad. Hay niños que nacen con glaucoma, pero se hace más frecuente después de los 40 años de edad. Y la aparición del glaucoma es directamente proporcional a la edad, pues a partir de los 40 años, 45 años, el porcentaje de población que tiene glaucoma va aumentando poco a poco. En esa figura que estamos viendo en la pantalla, se ve la evolución del glaucoma. A la izquierda arriba se ve un campo visual normal, a la derecha se ve un campo un poco más restringido y vemos en las dos figuras de abajo cómo se va restringiendo cada vez más el campo visual hasta que el paciente tiene una visión tubular, comienza a tropezarse con las cosas. Cuando uno lo saluda no ve la mano porque no ve esa parte del campo visual. Y por lo tanto, ya cuando llega a ese punto es que el daño ha avanzado. Es crónico. Es decir, que el paciente pierde la visión periférica y Correcto. se queda solamente con la visión central tubular. Por eso que le dicen visión en binocular, porque parece como si estuvieras viendo a través de un binocular. Exactamente, y por eso es importante que se realicen los exámenes de rutina en el tiempo oportuno para poder diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. O sea, a partir de los 40 años, la visita a oftalmología debe ser cada año. Sí, debería ser cada año, salvo que el oftalmólogo indique una frecuencia diferente, dependiendo de cada paciente, de cada caso. Doctor Rivera, el tratamiento del glaucoma, veo muchos pacientes que solamente se controlan con gotas y en otros hay que usar cirugía. Veo gotas que son a base de prostaglandinas, de beta bloqueadores, de alfa bloqueadores, y la cirugía que lo que hace es ensanchar el conducto por donde pasa el líquido de la cámara anterior. ¿Puede especificar un poquito sobre eso? Claro. El manejo del glaucoma, afortunadamente, en los últimos años hemos tenido nuevos medicamentos que nos han permitido controlar mejor el glaucoma. La evolución. El problema con esto es muchas veces que los pacientes no siguen el tratamiento. No hay adherencia. No hay adherencia al tratamiento, muchas veces dejan de ponérselo porque no tienen ningún síntoma y cuando llegan ya tienen un daño importante en el campo visual. Entonces es importante esta adherencia al tratamiento. Sí. Cuando el glaucoma no se controla adecuadamente con medicamentos, entonces se recurre a la cirugía que
la cirugía a la que te refieres es una cirugía filtrante, en la que se hace una apertura para que en el globo ocular, en la parte de adelante, arriba, para permitir la salida del humor acuoso desde la cámara anterior hasta el espacio subconjuntival. Y eso controla la presión intraocular. Igualmente hay otros dispositivos como válvulas que se colocan igualmente dentro del ojo. Se coloca un tubito dentro del ojo que comunica con el cuerpo de la válvula y a través de ahí se difunde el humor acuoso, y otros dispositivos más pequeños que han representado mucho avance últimamente en la cirugía de glaucoma, y también hay tratamiento con rayos láser que en casos seleccionados ha resultado efectivo. Debe ser costosa la cirugía de rayos láser, doctor. No es tan costosa, y sí, también hay que ver el riesgo-beneficio, pues primero no le ahorras a un paciente entrar a un quirófano, y es un procedimiento que se hace ambulatorio y que sus efectos son muy favorables para los pacientes. Es un procedimiento ambulatorio. Se le va mejor, hay mayor éxito en la recuperación y todo si se hace a través de láser. Lo que pasa es que cada cirugía tiene sus indicaciones y cada procedimiento. Hay pacientes cuyos casos se puede manejar con rayos láser en algunas diferentes estructuras del ojo, y hay otros que se manejan bien con medicamentos y otros que requieren cirugía. Eso depende de cada caso, y uno tiene que valorar qué es lo que conviene en cada caso para el paciente. Sí, claro, pero un paciente indisciplinado que no se eche la gota, como deben de ser, ya sería candidato entonces tal vez a una futura cirugía. Cierto, si el paciente no se echa las gotas, es cierto. Hay que tomar en consideración ese dato. Ciertamente, sí, muchas veces es mejor hacer una cirugía si el paciente no sigue el tratamiento. Y hay un problema también con el tratamiento, y es que los medicamentos, por ejemplo, los análogos de la prostaglandina son muy caros, y debería haber un mejor acceso de esos medicamentos a la población. No hay cobertura tal vez. A través de la cobertura. Sí la hay, aunque sabemos que la cobertura es limitada. Entonces, debería haber una mejor cobertura en lo que se considera que es la principal causa de pérdida irreversible de la visión en el mundo. Y que son de uso continuo. Claro, son de uso continuo. Que entonces no es por un tiempo definido, sino que lo tiene que usar todo el tiempo. Hay que disponer del dinero para... Es otro factor a tomar en cuenta antes inclusive de una cirugía, el hecho de que tal vez sea mejor operarlo, porque si los productos son costosos y el paciente no tiene acceso de comprarlo todo el tiempo, entonces tal vez la cirugía hubiera sido una buena opción. Doctor, sobre las complicaciones del glaucoma, aparte de la atrofia del nervio óptico por la compresión varostática, por decirlo así, al nervio, también existe la otra complicación como puede ser el desprendimiento de retina y esas cosas. Sí, no guardan relación, son dos patologías diferentes. La retina igualmente es un mundo bastante amplio, en el que se ven muchas patologías. Las inflamatorias, las autoinmunes. Ciertamente, pero el glaucoma es una enfermedad que afecta específicamente el nervio óptico, y por varios mecanismos. Hay varias teorías, una teoría mecánica, una teoría vascular, que no vamos a hablar sobre eso, pero el glaucoma es una enfermedad que es específica del nervio óptico. Doctor, y para finalizar nuestro conversatorio, ¿cuáles serían las recomendaciones de usted como oftalmólogo a todos nuestros televidentes acerca de estas dos enfermedades tan frecuentes y que son degenerativas y que causan ceguera? Las recomendaciones siguen siendo orientadas a la medicina preventiva. Los pacientes, las personas, aunque no sientan nada, deben acudir a citas anuales con su oftalmólogo
para evaluaciones de rutina. Y porque así se pueden detectar enfermedades y patologías que si se tratan oportunamente se puede lograr el control de la misma o la curación de la misma dependiendo de la enfermedad que tengan. Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy. Demos las gracias a nuestro invitado, gracias por venir y por educarnos. Y ustedes continúen aquí con la programación de Cinevisión Canal 19. Hasta aquí nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma en la tarde de hoy. Los esperamos para una próxima entrega el próximo domingo. Recuerden que también estamos en las redes sociales como en Facebook, Instagram y YouTube. Por si no pueden ver el programa en televisión, pueden buscarlo en las redes. Continúen con la programación de Cinevisión Canal 19. Nos vemos el próximo domingo aquí en su programa Medicina de Cuerpo y Alma.